Buenas noches, compañeras y compañeros. Saludar, digamos, de nuevo a Pancho Villa, como nos ha demostrado de cómo el arte puede ser, en manos revolucionarias, un buen instrumento de lucha anticapitalista y antiimperialista. Muy buenas tardes, decía, muchas gracias, compañeros. En nombre del MIR, saludo a todos los compañeros y compañeras presentes en este acto de celebración de un nuevo aniversario de nuestra fundación. Este año, cuando el MIR celebra un aniversario más, también se cumplen 40 años del último combate de quien fuera nuestro secretario general, Miguel Enrique. Miguel, siempre con su pensamiento y acción, guía las decisiones, acción y pensamiento del MIR hasta nuestros días. Sabemos que en estos tiempos, a lo largo y ancho de nuestro país, muchas personas preparan actos de conmemoración para Miguel y agradecemos sinceramente esos gestos que reivindican el pensamiento revolucionario que ha continuado en el MIR. Para Miguel, vaya nuestro homenaje hoy y siempre. Los 49 años de nuestro partido encuentran a nuestra sociedad en medio de lo que algunos denominan desaceleración de la economía y al mismo tiempo con la implementación de reformas políticas, tributarias, educacionales y políticas, entre otros. Respecto de los temas más importantes, nos parece fundamental establecer posición y propuestas que sirvan para la construcción de una alternativa a la mantención de la injusticia social, política y económica que se mantiene en la sociedad chilena. La primera idea central es referida a la tal llamada desaceleración de la economía. Es falso que la desaceleración de la economía venga del exterior, ya que esta idea pudiera hacer creer que existe una economía independiente con programa y proyección propia. Lo cierto es que la economía impuesta desde los tiempos de la dictadura profundizó el carácter dependiente de la economía chilena y la incorporó en carácter, digamos, de subdesarrollada, dependiente al ahora neoliberalismo mundial. Las crisis económicas del capitalismo nos golpean porque somos parte de él en calidad de economías periféricas y dependientes. Los índices económicos publicados y que intentan explicar la desaceleración nos hablan de una baja en el consumo, de un aumento de la inflación y de un aumento de la cesantía, especialmente en las pymes. Pero al mismo tiempo nos informan de la manera más vergonzosa que la banca lleva ya hasta el mes de junio de este año ganado 2.267 millones de dólares y que junto a eso las ISAPRES alcanzan los casi 50.000 millones de pesos de ganancia. Es evidente entonces quién está pagando injustamente los costos de la llamada desaceleración de la economía. Dicha desaceleración ha servido para hacer terrorismo sobre las esperanzas de los trabajadores y su familia. Lo más vergonzoso de esta situación es que la CUT, por boca de su presidenta, aprueba un exiguo incremento al salario mínimo y en medio de esta desaceleración considera que es una buena oportunidad para construir empleos de calidad. Literal. Con esos dichos y actitud, no es de extrañar entonces que la gran mayoría de los trabajadores no se sientan interpretados por cierto tipo de dirigentes y organizaciones sindicales.
El gobierno de la nueva mayoría, en los marcos de esta nueva situación económica, toma la iniciativa con el discurso de la presidenta Bachelet el 21 de mayo. Busca con ello liderar el proceso de reformas o cambios neoliberales que ellos han considerado necesarios para la continuidad y estabilidad del modelo económico. Ha buscado legitimar la reforma frente a una incrédula inmensa mayoría de la sociedad chilena que ya no les cree. Ocupando el contrabando ideológico, quieren ahora que los trabajadores y los pueblos de Chile les crean que estamos frente a un nuevo ciclo político y que las reformas son progresistas. Sin embargo, a poco andar, tanto la reforma tributaria como la reforma en la educación dejan claro que seguirán siendo los trabajadores quienes paguen finalmente los costos de dichas iniciativas. Efectivamente, el presupuesto nacional tiene como fuente mayoritaria de obtención de recursos el pago de impuestos, y todos sabemos que los únicos que no podemos eludir dichos pagos somos los consumidores finales, o sea, nosotros, los trabajadores. Respecto de la reforma educacional, debemos decir que de los recursos del presupuesto nacional para este año, por favor pongan atención a la cifra. Del presupuesto nacional para este año se han destinado a la educación, información pública de los ministerios, casi 13.000 millones de dólares, lo que equivale al 27,12% del presupuesto nacional, que es aproximadamente poco más de 50.000 millones de dólares. O sea, la cantidad de 13.000 millones de dólares nos permite entender entonces por qué la enorme pelea, la enorme disputa por el tremendo negocio que implica controlar esa cantidad de dinero. No hay detrás de la llamada reforma educacional la intención real, seria, de marchar hacia una educación como un derecho de todos los trabajadores, de sus hijos y de todos los pueblos de este país. Solamente se queda finalmente en la disputa de quién controla los 13.000 millones de dólares actuales. Y si agregamos a eso la llamada reforma tributaria que piensa reunir 8.200 millones de dólares más destinados a la educación, usted podrá entender entonces en qué situación nos encontramos. La educación, un derecho que debiera ser consagrado para todos los que nacen en nuestro país, se ha transformado en un tremendo negocio como las pensiones. Sin embargo, si eso es vergonzoso, compañeros, es mucho más vergonzoso todavía que el colegio de profesores no tome una posición de denuncia de estas verdades y actúe en consecuencia, convirtiéndose entonces en un cómplice de las clases dominantes que quieren quitarle el dinero de los trabajadores, de sus impuestos, de su trabajo. Desde los tiempos de la campaña de la nueva mayoría, se utiliza el concepto del nuevo ciclo social y político y se sigue utilizando cada cierto tiempo como la base que justificaría los cambios planteados desde el gobierno. En realidad, si esto fuera cierto, lo del nuevo ciclo, tendríamos que decir que este está determinado porque los que ayer estaban con la dictadura del proletariado se han cambiado al lado de la dictadura de las minorías, al lado del dinero y de la explotación. Si eso fuera cierto, eso caracteriza el momento político actual. Si es de verdad lo del nuevo ciclo, tendríamos que decir que lo que caracteriza también es el hecho de que de manera abierta el gobierno y el parlamento gobiernan
con menos de la mitad de la aprobación de los ciudadanos del país en condiciones de votar. El nuevo ciclo, de ser cierto, se explicaría por el desprestigio evidente del modelo político que se cae a pedazos y se mantiene solo con el poder de las armas, del monopolio de los medios de comunicación y el control social. La economía neoliberal y su modelo político no puede ser democrático, solo puede tener continuidad con la mentira y el engaño. El llamado nuevo ciclo político, considerado el fundamento base para explicar las reformas neoliberales, cuenta formalmente ahora con el Partido Comunista, que con el respeto a los militantes de base honesto ya abandonó la izquierda. El peso de los dólares ha sido más fuerte que los principios y los valores, como lo cantaba nuestro compañero Pancho Villa. Los seguidores de la dictadura de las minorías finalmente hacen su tarea, compran y venden conciencia, pues siguen al Dios mercado. El problema está en nuestro lado. Efectivamente, un grado de responsabilidad tenemos también nosotros, la izquierda en general y la izquierda revolucionaria en particular, en el atraso que tenemos respecto de las necesidades de construcción de las ideas políticas que dirijan un proceso de acumulación de fuerza para la democratización. Valoramos altamente la instancia que trabaja con una asamblea constituyente y la apoyamos. Sin embargo, la política en la actualidad requiere de posición colectiva, de organización colectiva y de movilización para el día a día. No podemos responder a la coyuntura solo con las propuestas de largo aliento, por muy correctas que éstas sean, pues dejamos el espacio para que los neoliberales engañen y mientan y confundan. El momento actual requiere de la presencia de una fuerza política y social organizada y movilizada que sea opositora al neoliberalismo desde la izquierda, como un primer paso, aunque inicialmente ésta sea pequeña. No tenga la capacidad de llegar a todos los medios de comunicación, pero hay otros medios que se han demostrado como suficientemente eficaces. Y el imperialismo y el capitalismo, en función de vender, nos ha puesto a disposición. Y es necesario ocupar las nuevas tecnologías que nos permiten llegar a los miles, a los millones de personas que solamente nuestras organizaciones no alcanzan. Es necesario que los trabajadores y pueblos de Chile vean que no todo está perdido, que es posible creer y que mantener la esperanza tiene un eco en otros hombres y mujeres honestos que queremos cambios reales y no de mentira. Tenemos una gran responsabilidad de trabajar las alianzas entre nuestras fuerzas, por muy pequeñas que sean. Tenemos que trabajar para superar la desconfianza real que existe y que nos impide avanzar, pues finalmente le hacemos más fácil el trabajo a quienes impiden que surja con más potencia una oposición política que se convierta en alternativa. El empresariado y los fascinerosos de siempre ganan cuando no hay unidad en las filas populares. Mientras no exista una fuerza social y política movilizada con programa propio, los neoliberales llenarán páginas en diarios, llenarán minutos y horas en radios y televisión con sus problemas, pues mientras los de abajo se estén débiles, los de arriba tienen tiempo para llenarse los bolsillos. Las desaceleraciones y la crisis económica son permanentes y por tanto nos acompañarán siempre hasta que no tengamos la fuerza para cambiar la economía en nuestro país. Mientras eso no suceda, no podemos permitir que los trabajadores sigan pagando cada cierto tiempo los costos de decisiones que ellos nunca tomaron. Michelle Bachelet ha dicho en estos días
que el Parlamento es donde se discuten las reformas. Entonces, respecto del tema de la educación, ¿en qué quedan los diálogos ciudadanos? ¿Para qué servirán los diálogos ciudadanos si finalmente usted va a cortar en la cocina? ¿Sí? Como lo ha dicho, digamos, como lo hicieron con la reforma tributaria. La falta de oposición política permite que el gobierno y sus opositores de mentira, el gobierno se ha encargado de construir una oposición funcional a sus necesidades, funcional a sus intereses, que levante banderas de lucha, que nunca vayan a atacar la esencia de la economía, del modelo económico, del modelo político, de la Constitución del 80, que ellos se han encargado de enriquecer durante todo su gobierno, digamos, de la concertación. La falta de oposición política popular permite que el gobierno y sus opositores de mentira mientan descaradamente, se desdigan y vuelvan a mentir. Para mí, la lucha central del periodo es la democratización de la sociedad chilena. En este proceso no descartamos la lucha por reforma si van a atacar el centro teórico del neoliberalismo. Estamos dispuestos, creemos en la posibilidad de pelear por las reformas democráticas que nos permitan avanzar en conciencia, organización y en movilización. No consideramos que en las actuales circunstancias exista la contradicción reforma o revolución. Nos parece que son dos momentos de un mismo proceso. Para mí, democratizar la sociedad chilena implica de manera ineludible el término de la Constitución del 80, incluyendo todos los arreglos de los gobiernos de la concertación. Implica trasladar el poder de decisión a los trabajadores y pueblo de Chile mediante una asamblea constituyente. Para el BID, democratizar la sociedad chilena implica de manera irrenunciable la recuperación de nuestros derechos como Estado para explotar nuestras riquezas básicas que deben darnos los recursos necesarios para que cada niño nacido o llegado a nuestro país tenga el derecho a estudiar para convertirse en un aporte a la sociedad donde vive, para que tenga el derecho a una salud digna y a una vivienda en igualdad de condiciones. Para el BID, democratizar la sociedad chilena significa la recuperación de los niveles de conciencia, educación y organización truncados con el golpe de Estado de 1973. Nuestra sociedad tiene en sus pasados niveles altísimos de convivencia democrática que en las actuales condiciones se convierten en un avance para alcanzar, en una base a alcanzar para seguir avanzando hacia la sociedad plenamente democrática, que no es otra cosa para el MIR que el socialismo. Para el MIR, democratizar la sociedad chilena implica lanzar un gran llamado a la unidad de los trabajadores y pueblos de la América indo-afro-latinoamericana y caribeña para superar los procesos de integración liderados por las burguesías dependientes de la mano del imperialismo yanqui. El llamado es urgente, pues solo los trabajadores y pueblos del continente estamos interesados en las condiciones de libertad y de paz para progresar conjuntamente. Nos queda la gran tarea de terminar y llevar al triunfo la segunda y definitiva independencia de nuestro pueblo de todo yugo imperialista y capitalista. Para el BID, democratizar la sociedad chilena tiene como condición básica la alianza de las fuerzas políticas y sociales capaces de organizar el enorme potencial democratizador y revolucionario contenido en los trabajadores y pueblos del país. Las condiciones objetivas se han desarrollado como nunca durante todos estos años de falta de transición y prueba de ello es la gran abstención de los últimos procesos políticos electorales.
Las ideas dominantes y la política del bloque neoliberal no convencen. Se ha desnudado que corresponden a la continuidad de la dictadura, quieranlo o no. Ni la reforma al sistema binominal puede convencer si no cambia la Constitución y en particular la ley de los partidos políticos. Todas las reformas impulsadas desde la Unión Neoliberal terminan inevitablemente en la consolidación y el perfeccionamiento cada día más débil del modelo neoliberal. Pero esto no cambiará por convencimiento de quienes se han hecho ricos en estas décadas, muy por el contrario. Es necesario forzar los cambios democráticos populares y eso solo se hace con la fuerza de las ideas, de la organización y de la movilización. Necesitamos una fuerza política y social que no deje espacio sin disputar con los neoliberales de todos los pelajes. Necesitamos una fuerza política y social que corte el oxígeno a la injusticia económica, social, política y cultural existente en nuestro país. Necesitamos de una oposición real que dispute las organizaciones sociales, los municipios, el Parlamento y también el gobierno. Necesitamos de una oposición real que desnude las oposiciones funcionales creadas por los mismos neoliberales para esconder sus mentiras. Necesitamos de una oposición política y social que los trabajadores vean como su esperanza, una oposición a la que se puede seguir sin temor a ser engañados una vez más. Una oposición que en la confrontación permanente se legitime por la justeza de sus propuestas y su accionar sea el germen de una alternativa. Siempre hemos tenido el deber de construir esta fuerza, pero ya es tiempo que asumamos nuestra responsabilidad, aún en los marcos de la lógica de confianza que muchas derrotas han generado en nuestras conciencias. No tenemos derecho a continuar cada uno por su lado, existiendo millones de personas que aspiran a vivir dignamente. Desde nuestra propia realidad, como MIR, debemos decir con franqueza que solo con nuestra propia fuerza no logramos cumplir con esa histórica responsabilidad, pero todos juntos y organizando la desconfianza sobre la base de la legítima diferencia podemos avanzar más rápido. Una de las tareas revolucionarias por excelencia de este tiempo es sin duda alguna la alianza de las fuerzas políticas y sociales del campo popular. A ese objetivo estamos dispuestos a entregar nuestro esfuerzo sin renunciar a nuestro propio desarrollo. Hagamos de nuestras diferencias la riqueza necesaria para proponer a los trabajadores y pueblos de Chile y el continente un programa que nos incorpore como hombres y mujeres libres que aportan al desarrollo de la humanidad desde sus lugares de vida. En el aniversario 40 del último combate de Miguel Enrique y en los 49 años del MIR, reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores del mundo por una vida digna. Muchas gracias.